Vamos a continuar entonces con el problema 23 de la guía de mecánica aplicada, el cual dice lo siguiente: el disco de centro C, radio R y masa M rueda, importante, rueda, en la superficie inclinada 30, 30 con la horizontal fija a tierra. El centro del disco se une a una cuerda que pasa por la polea D de radio y masa despreciables, articulada a tierra, y se une en su extremo al bloque E, también de masa M. Si el tramo de cuerda entre C y D es paralelo a la superficie, el sistema inicia el movimiento por efecto de la gravedad y parte de reposo desde la configuración mostrada, donde la separación vertical, importante acá, la separación vertical entre el centro del disco y el bloque es h, determina la velocidad del bloque respecto a tierra para el instante en que el centro del disco y el bloque están alineados en la misma horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios, muchachos, que generalmente parten de una configuración 1 a una configuración 2, es dibujar nuestra posición de interés, o en tal caso la configuración 2 o la configuración final, como lo quieran llamar. ¿Ok? Entonces, eh, fíjense, ¿para qué instante me piden lo que me están mandando a calcular? Para el instante en que el centro del disco, fíjense, el centro del disco esté alineado en la misma horizontal del bloque, ¿no? Entonces, para que eso pase, es necesario que el bloque baje y el disco tenga que subir, para que en algún instante de tiempo, tanto C como E coincidan, y justamente en ese instante de tiempo es donde yo voy a calcular la velocidad de E. ¿Me explico? Entonces, repito nuevamente, para que esto pase, el bloque E tiene que bajar y el disco tiene que subir. Y va a llegar un momento en que el centro de masa del bloque con el centro de masa del disco van a coincidir, y justamente en ese instante voy a determinar la velocidad del bloque E. ¿Ok? Luego de eso, muchachos, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de todos y cada uno de los cuerpos que actúan en el sistema que estamos evaluando. En el caso del disco, vamos a tener la tensión, vamos a tener una normal, el peso y una fuerza de roce. Importante, en este tipo de ejercicios eh, no es importante colocar realmente hacia qué dirección y sentido iría la fuerza de roce, ¿ok? Para los que en este momento se preguntan, pero no iría hacia arriba, no iría hacia abajo. Bueno, realmente ahorita no es determinante eso. Inclusive, para nosotros poder asegurar en qué sentidos en qué sentido iría, si hacia arriba o hacia abajo, tendríamos que calcularlo en tal caso. Y si nos da positivo, la fuerza de roce quiere decir que el sentido que nosotros le dimos inicialmente es el sentido correcto. Si nosotros determinamos la fuerza de roce y nos da negativo, quiere decir que el sentido y la dirección que nosotros le dimos es la dirección y el sentido erróneo. ¿Ok? Sin embargo, hay otra forma de uno realmente ver en qué sentido y dirección debería haber, pero de verdad explicarlo por acá, de verdad, es un poquito complicado. Pero por el momento, como les dije, no influye en hacia dónde ustedes lo colocan, si hacia abajo o hacia arriba. ¿Ok? Si lo colocan hacia abajo, como yo lo coloqué, o lo colocan hacia arriba, es indiferente. Lo que sí es importante es que lo coloquen. ¿Ok? Es muy, pero muy importante que lo coloquen. Bien, en el caso del diagrama de cuerpo libre del bloque, las únicas dos fuerzas que actúan es la misma tensión y el peso. Luego de eso, entonces vamos a aplicar la tercera ecuación universal, que no es más que el trabajo total de un sistema, que va a ser igual a K final menos K inicial. ¿Ok? ¿Cómo se lee esto? El trabajo de mi sistema, que va desde la posición inicial hasta la posición final, va a ser igual a la energía cinética final del sistema menos la energía cinética inicial del sistema. Ajá, profesor, pero ¿por qué cero la energía cinética inicial? Porque recuerden que el enunciado nos indica que el sistema parte de reposo inicialmente.
Entonces, por eso K inicial es 0, porque recordemos que la energía cinética depende de términos de velocidades. Entonces, todo aquello que dependa de términos de velocidades y el enunciado me indique que parte de reposo para ese instante, entonces las velocidades son 0. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros esta ecuación? Bueno, sencillo. Vamos a trabajar esta ecuación por un lado y luego vamos a trabajar esta otra ecuación por otro lado. Recuerden que esto es una fórmula que es trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza, ¿sí? ¿Y qué es energía cinética? Bueno, hay una ecuación bastante larga que describimos en la clase teórica de tercera ecuación universal, que también podemos expresar o en tal caso determinar esa KF, ¿sí? Entonces, en el caso, como les dije, lo vamos a trabajar por separado y finalmente cuando ya consigamos ambas expresiones vamos a igualar y vamos a finalmente determinar lo que nos piden. Entonces, en este caso, el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento. Ahora vamos a ir evaluando cuáles son las fuerzas que me hacen trabajo. Importante, tengo que evaluar las fuerzas que me hacen trabajo no solamente del disco, sino también no solamente del disco, sino también del bloque. ¿Ok? Porque recordemos que este es el trabajo total del sistema. Entonces, muchas veces pasa que determinan la fuerza que hacen trabajo del disco, pero se les olvida la del bloque o viceversa. Entonces, tienen que hacerlas todas. Tienen que considerar todas las fuerzas. En el caso del disco, ¿qué tenemos? La normal, la fuerza de roce, el peso y la tensión. La normal hace trabajo, no hace trabajo. ¿Por qué? Porque la normal siempre va a ser perpendicular a lo largo del movimiento del disco. Entonces, ¿cómo se define trabajo? Fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Entonces, como la normal es una fuerza que no es paralela al desplazamiento, sino es perpendicular, no hace trabajo. La fuerza de roce. La fuerza de roce en este caso hace trabajo. Tampoco hace trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que el disco me indican que rueda. Como el disco rueda, quiere decir que justamente en ese punto de contacto donde hay fricción, donde existe la fuerza de roce, allí hay un CIR. Entonces, como la fuerza de roce actúa en un punto o en una partícula cuya velocidad es nula, la fuerza de roce no me hace trabajo. Importante, esto pasa única y exclusivamente cuando hay fricción. En rodadura y solamente en rodadura la fuerza de roce no hace trabajo. Si por ejemplo ustedes tienen una caja y la caja se mueve en una superficie rugosa, en ese sentido o en ese caso, la fuerza de roce sí me hace trabajo, ¿ok? Pila con ese detalle. En cuanto a la tensión hace trabajo, sí hace trabajo, pero nosotros generalmente no las colocamos en nuestras ecuaciones porque normalmente la tensión se elimina, ¿ok? Entonces no las colocamos, pero es importante, o sea, teóricamente tenemos que estar conscientes que la tensión sí hace trabajo, más sin embargo no las colocamos en nuestras ecuaciones. Y por último tenemos el peso que iría así, el peso, ¿no? Mg. Entonces, ¿el peso hace trabajo? Sí. El peso, si ustedes lo descomponen, muchachos, va a tener una componente paralela a la superficie y va a tener una componente perpendicular a la superficie. Entonces, la componente que es perpendicular al desplazamiento, no me hace trabajo, ¿ok? Y la componente que es paralela al desplazamiento sí me hace trabajo. Sin embargo, nosotros en este caso no tendríamos que descomponer el peso, porque fíjense algo, si C inicialmente está acá y luego finalmente está acá, hay un desplazamiento también vertical. ¿Lo ven? También hay un pequeño desplazamiento vertical, que ese desplazamiento yo le llamo B. Entonces, cuando yo vaya a calcular mi trabajo, va a ser fuerza, que viene siendo mi peso, por desplazamiento, que viene siendo B. En este caso, eh, negativo. ¿Por qué negativo? Porque si se dan cuenta, el desplazamiento vertical es hacia arriba, ¿sí? Porque el disco sube.
y el peso va hacia abajo. Entonces, como la dirección de mi fuerza que estoy evaluando va en dirección contraria del desplazamiento, que es hacia arriba, entonces el trabajo es negativo. Y esto que ven acá, muchachos, es el trabajo del peso del disco. Ahora, en el caso de nuestro bloque, recordemos que también tenemos una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. ¿Cuáles de ambas me hacen trabajo? Ambas, pero en el caso de la tensión, recordemos que no la vamos a colocar, pero en el caso del peso sí. Entonces, el peso, el peso del bloque, el peso del bloque va hacia abajo, entonces me va a quedar, él se traslada desde esta posición inicial hasta esta posición final, recorriendo una distancia que yo le llame A. Entonces, ¿qué es trabajo? Fuerza, que sería peso, por desplazamiento, que sería A. ¿Por qué positivo? Porque tanto el desplazamiento como la dirección de la fuerza que estoy evaluando van en el mismo sentido. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a encontrar A y B. ¿Cómo encontramos A y B? Fíjense algo. Aquí, muchachos, desde la posición C inicial hasta la posición final, y yo trazo acá un- una vertical, justamente acá, y va a tener este triángulo. ¿Sí? Un pequeño triángulo acá. Y este triángulo acá es este que yo dibujé aquí, donde yo sé que la hipotenusa, que es esta distancia que hay desde C inicial hasta C final, es A, que es este A que está acá, y el cateto adyacente, el cateto opuesto, disculpen, viene siendo esta misma distancia B, ¿ok? Que es la distancia vertical que recorre C desde la posición inicial hasta la posición final. Es la distancia vertical que recorre C. Y entonces allí, muchachos, voy a formar este triángulo, cuyo ángulo es 30, que el enunciado me dice que el ángulo que forma la superficie inclinada con respecto a la horizontal es 30. Ese es un dato que el enunciado me da, muchachos. Y con eso yo formo mi triángulo. Entonces consigo una expresión que va a depender de B en función de A, ¿sí? Entonces yo digo, seno de 30 va a ser igual a B sobre A y despejo B. Y B va a ser igual a A medios. Ahora, ¿de dónde yo consigo esta relación? Fíjense algo. Yo conozco, yo en la posición inicial de C trazo una horizontal, ¿verdad? Y desde esa horizontal hasta el centro de masa de E, todo esto en la posición inicial, fíjense que está todo punteado de rojo porque estamos hablando de la posición inicial. El enunciado me indica que esa distancia vertical desde E hasta la horizontal que yo paso por C es una distancia H, ¿sí? Entonces fíjense que yo acá tengo dos datos importantes. El desplazamiento que recorre E desde la posición inicial hasta la posición final, que es A, y el desplazamiento que recorre C desde la posición inicial hasta la posición final, que es B. Entonces se dan cuenta que si yo sumo ambos términos, necesariamente A más B tiene que ser igual a H. Entonces, viendo mi dibujo, es que yo logro conseguir esta relación que A más B va a ser igual a H. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es simplemente sustituir B en esta ecuación para que me quede todo en función de A. Como podemos ver acá, despejamos A y me queda que A va a ser igual a 2H tercios. Y luego esta A que tenemos acá la sustituimos en esta misma ecuación y despejamos B. Y B nos va a dar H tercios. Y de esta forma tenemos A y B para luego sustituir en esta ecuación que tenemos acá, para luego sustituirlo acá, dándome como resultado esto. Y finalmente resuelvo esto y vamos a conseguir el trabajo total del sistema, que es este valor que tenemos acá. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, como les dije inicialmente, primero vamos a calcular esta expresión, luego vamos a calcular esta otra expresión y luego igualamos. ¿Cuál tenemos? Esta. Esta ya la tenemos lista, ¿no? Ahora vamos a continuar con esta. Entonces, recuerden que para calcular eso hay una ecuación que es la energía cinética de un cuerpo rígido. Entonces, partimos de la ecuación inicial, ¿no? Partimos de la ecuación inicial.
Importante, como les dije, K final va a ser igual a K final del disco más K final del bloque E. Recordemos que tenemos que evaluar la K final para cada cuerpo que conforme el sistema. Siempre se les olvida alguno. A veces hacen el K final del disco y se les olvida el de la barra, el del bloque o viceversa, ¿ok? Entonces, importante, si por ejemplo yo voy a evaluar el K final del disco, en función de qué partícula creen ustedes que es conveniente colocar esta ecuación. Conocemos el CIR, que es este puntito que está acá, ¿sí? Que es I. Conocemos el CIR, conocemos el centro de masa, que es C. Importante, muchachos, esto en la posición final, ¿ok? Esto en la posición final, el CIR en la posición final. Porque recuerden que tenemos que trabajar todo en la posición de interés, o sea, en la posición final. Entonces, en función de qué partícula creen ustedes que es bastante conveniente colocar esta ecuación. ¿Qué conocemos nosotros del CIR? Que la velocidad G es cero, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, o conociendo eso, si dejamos todo esto en función del CIR, este término que está acá se me hace cero. ¿Por qué? Porque la velocidad en el CIR es cero. Este término que está aquí también se me hace cero porque la velocidad del CIR es cero. Y solamente me quedaría este término, ¿sí? Eso en el caso del disco. Y en el caso, y en el caso de nuestra cajita, en el caso de nuestra cajita, la cajita rota, no, ¿verdad? Por tanto, la velocidad angular de la cajita es cero. Entonces, esto es cero, por tanto, se me va este término. Esto es cero, por tanto, se me va este término. Y me queda solamente este término, en el caso de la cajita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cajita está en traslación pura. Ella se traslada, ella no rota, ella se traslada. Entonces, eh, en base a eso, los resultados que tendríamos son los siguientes. En el caso del disco, como les dije, solamente me quedaba este término. Lo que hacemos es sustituir, determinamos el momento de inercia, del CIR y super IZZ, que para el caso de cuando el radio del disco es R, esto es un valor tabulado, donde el momento de inercia de cualquier disco cuyo radio es R, es 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Esto que está aquí es el momento de inercia. Importante, no siempre es así, ¿ok? Recordemos Steiner, recuerden Steiner. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una barra, tenemos, por ejemplo, un disco cuyo radio es 2R, 3R, 4R, sí tenemos que aplicar nuestra ecuación de Steiner y no hacerlo directamente, ¿ok? Cuando hagamos otros ejercicios donde amerite explicar eso, lo hacemos. Bien, muchachos, entonces en el caso del bloque, solamente como se les mencionó anteriormente, me queda un medio de la masa por la velocidad del bloque al cuadrado. Entonces, al ya tener la K final total y el trabajo total, lo que hacemos es sustituirlos en la tercera ecuación universal y nos vamos a dar cuenta que todo, absolutamente todo, me va a quedar en función de omega 2,1. Entonces, lo que hacemos es simplemente despejar omega 2,1, cuyo resultado es este que vemos acá. Bien, entonces, ¿para qué nos va a servir ese omega 2,1? Bueno, ya vamos a ver para qué nos va a servir. Recordemos que nos están pidiendo, muchachos, es la velocidad del bloque, ¿sí? Pero ¿cómo calculamos eso o cómo conseguimos una relación para determinar esa velocidad? Pues bueno, nosotros podemos decir que la velocidad en magnitud de C21 va a ser igual a la velocidad de E21. ¿Por qué? Porque a la misma velocidad que el bloque baja verticalmente, va a ser la misma velocidad con la que el centro de masa del disco se mueve de forma inclinada. ¿Sí lo ven? Además, recordemos que estamos trabajando con cuerdas ideales y una de las particularidad que ellas tienen es que todas las partículas en cualquiera de sus puntos van a tener siempre la misma velocidad y la misma aceleración en magnitud, ¿ok? Entonces,
Partiendo de esta relación, muchachos, muy importante que tengamos acá esta, esta relación, vamos a aplicar cinemática de cuerpo rígido para determinar el vector velocidad de C21, ¿sí? Entonces, acá tenemos vector velocidad de C21. Simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de rodadura en superficie, en una superficie recta o plana. Entonces, a ver. Entonces, básicamente acá de lo que se parte es lo siguiente. Yo tengo el vector velocidad de C21 y si aplicamos la ecuación de rodadura, eso va a ser igual a omega 21 cruz y C. Esto vector, ¿sí? Entonces, partimos de esta ecuación. Entonces, omega 21, ¿en qué dirección va? En K. Sí, recordemos que las velocidades y aceleraciones angulares van en K. Cruz y C. Y C, ¿cuál es la magnitud de ese vector? R. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? Q. Y el sentido positivo. Y por eso tenemos esto acá. Lo que pasa es que yo lo hice un poco directo. Pero esto viene de acá. Ok, muchachos. Entonces, K cruz Q menos P. K cruz Q menos P. Entonces me queda finalmente que el vector velocidad de C21 va a ser igual a menos R omega 21. Pero, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos de ese vector? Únicamente la magnitud. La magnitud es lo que queremos. Entonces, este vector tiene magnitud, que es esto, dirección y sentido. Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos solamente? La magnitud, que viene siendo esto que está acá. Entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad de C21 en magnitud va a ser igual a R omega 21. Entonces, ¿qué relación conocemos nosotros? Que la velocidad de C21 en magnitud es igual a la velocidad de E31. Por eso, y es de allí de donde sale esto, de donde sale esta ecuación, donde la velocidad de E31 es igual a R omega 21, ¿sí? De esta relación también sale. Básicamente es esta relación. Entonces, fíjense algo, omega 21 ya lo tenemos, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado acá. Entonces sustituimos y lo único que faltaría es darle sentido vectorial a eso. Entonces, si ya sabemos que el bloque baja, porque él tiene que bajar para que en algún momento coincida con la horizontal que pasa por C, entonces, ¿en qué dirección se mueve E? Verticalmente en J, ¿sí? Para darle sentido vectorial. ¿Y en qué sentido, muchachos? En J negativo. ¿Por qué? Porque baja. El bloque, juro, tiene que bajar para que se encuentre en algún momento con la horizontal que pasa por C. Y por eso negativo. Entonces, finalmente, muchachos, vamos a tener acá el vector velocidad del bloque y esto sería todo en cuanto a este ejercicio. Importante, ya saben, si tienen dudas, muchachos, háganmela llegar por el WhatsApp o por el correo que, que se les dio en el cronograma de evaluaciones para entonces el martes discutir esas dudas y entonces, bueno, los espero entonces el día de mañana para la segunda clase, ¿ok? Y recuerden que los que no puedan estar el día de mañana en la clase, el día jueves va a estar la clase disponible. Entonces, bueno, muchachos, cuídense mucho.